Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a continuar un poco lo que estuvimos empezando a abordar la clase pasada, la semana pasada, que es la continuación de alimentación complementaria. En el encuentro pasado vimos un poco la conceptualización de este proceso, la alimentación transicional, la alimentación familiar, que obviamente ya vieron que abarca desde los 12 meses en adelante, y la transicional desde el inicio de la alimentación complementaria hasta el año de vida. Abordamos un poco los objetivos, la importancia de este momento, tener en cuenta también que se está terminando de desarrollar algunos sistemas, que hay una evolución del sistema digestivo, de la función renal. También abordamos los requerimientos energéticos, los requerimientos nutricionales, y vimos algunos alimentos que tienen cierta importancia específica en este proceso, como la sal, el azúcar, algunos alimentos esféricos, picantes, nitratos, a modo general para empezar a abordar este momento tan importante. Así que bueno, dicho esto, vamos a iniciar con el tema de hoy. Para que ustedes tengan idea, el tema se va a dividir en dos. Por un lado vamos a terminar de ver cuestiones más teóricas, cualitativas y generales de la alimentación complementaria, y va a haber otro archivo en donde vamos a subir la resolución de un ejercicio más práctico, en donde vamos a hacer una fórmula calórica de alimentación complementaria y en donde vamos a justamente a calcular macronutrientes y a esos macronutrientes plasmarlo en un ejemplo de menú. Lo que es importante de este proceso es que entender que nosotros vemos la alimentación complementaria de una forma cuantitativa para de esa manera que ustedes empiecen a adquirir herramientas para trabajarla de forma cualitativa, ¿sí? Es muy raro que uno vaya a hacer cálculos cuando tiene que abordar en la consulta, tanto individual como poblacional, la alimentación complementaria. En general, la alimentación complementaria se trabaja de forma cualitativa. Lo que pasa es que para poder generar ese razonamiento, ese proceso de aprendizaje de la calidad alimentaria de la alimentación complementaria, no nos queda otra que pensarlo de alguna forma en números para, sobre todo, tener un imaginario de las porciones. Es por eso que hacemos ciertos cálculos para luego ustedes puedan desarrollar herramientas de forma más cualitativa. Bueno, ahora bien, ¿qué va a influir en la implementación de la alimentación complementaria? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que la alimentación complementaria está totalmente vinculada a las pautas culturales y hábitos alimentarios en donde se esté desarrollando esa niña o niño. Por eso es que importa muchísimo el ejemplo y la actitud con los alimentos que tengan los padres, madres o cuidadores de ese bebé. Entonces, lo que hay que trabajar mucho es justamente la calidad alimentaria de esas personas que van a ser responsables del vínculo con la comida que va a tener ese niño. ¿Qué se trabaja con ellos? Bueno, en general se trabaja pautas de educación alimentaria y nutricional, hábitos alimentarios sobre los adultos, porque sabemos que esos adultos van a ser los que al fin y al cabo van a terminar desarrollando ese vínculo con la comida de estos niños. ¿Qué es lo que se aconseja? Bueno, se aconseja respetar los tiempos de esos bebés. La alimentación complementaria es un proceso, entonces en la medida de lo posible hay que tratar de saber que cada momento alimentario dura entre 30 y 40 minutos y hay que en la medida de lo posible generar un ambiente de afecto, un ambiente de amabilidad, tratar de no tener efectos que distraigan, como por ejemplo un celular, la televisión, una compu o juguetes. ¿Por qué? Porque de esa manera prestan más atención en lo que está pasando en su entorno que en los alimentos que están incorporando. También se aconseja que las primeras papillas no estén ni muy frías ni muy calientes, que estén a temperatura templada y poder darle la posibilidad al niño o a la niña de poder tocar esos alimentos para de esta manera generar este vínculo con los mismos. Cuando ya son más grandes y empiezan a tener como una motricidad más fina,
darle la posibilidad de familiarse con los utensilios, de que agarren las cucharas, de que las vean, de que las huelan, de que tengan esa facilidad y esa posibilidad de poder alimentarse con este mecanismo. También los estudios demuestran que los cuidadores tienen la responsabilidad y que esto beneficia la implementación de los alimentos cuando se les habla en ese momento y se les explica qué van a comer, y cuando se hace todo un ritual de, por ejemplo, agarrar justamente estos utensilios, mostrarles la comida, explicarles qué es lo que van a comer, qué es lo que van a ingerir. Y hacerse espacios temporales de calidad, eso es muy importante. Otra de las cuestiones en la implementación de la alimentación complementaria es mantener la libre demanda, siempre controlando el volumen, pero sí seguir manteniendo la libre demanda de los niños o niñas. Y algo que sí es muy importante, este concepto de premio y castigo. Muchas veces se utilizan los alimentos en la crianza como posibilidad de premiar o de castigar a este niño o niña. Y esto es un problema porque eso de alguna manera los vincula a ciertos alimentos como alimentos que se pueden incorporar en momentos de angustia y les van a dar felicidad, que esos serían los que asociamos con premio, o con alimentos como forma de castigo, que serían los que los adultos consideran que tiene una palatabilidad que no sería tan tolerada. Entonces esto sí es importante abordarlo porque en realidad ese bebé está desarrollando la forma en que se va a vincular con esos alimentos. Por lo tanto, si yo le ofrezco un alimento como un premio o un alimento como castigo, voy a condicionar el vínculo que va a tener ese niño o esa niña con ese alimento. Entonces, tratar de la medida de lo posible no utilizar nada como premio y castigo, pero trabajar en que los alimentos menos aún. Bueno, ¿qué pasa con las características organolépticas? Las características organolépticas son las propiedades sensoriales que tienen los alimentos y que de alguna manera van a determinar cómo se va a aceptar un alimento o no. ¿Qué sucede con los más chicos? Bueno, las papilas gustativas tienen más desarrollada aquellas células que perciben el sabor dulce. Por ende, el sabor dulce es lo primero que va a atraer a ese bebé o a esa beba y que va a hacer mejor tolerancia. Por eso en general la fruta es el primer alimento que genera mayor satisfacción en la alimentación complementaria y es el alimento más fácil de aceptar. ¿Qué pasa con otros alimentos? Bueno, el sabor ácido y el sabor amargo en general lo rechazan. Y el sabor salado, recordemos que lo ideal es no incorporar sal porque ya sabemos que todos los alimentos tienen sodio y que además si nosotros le incorporamos más sal al alimento, después va a hacer que esto se tome como pauta alimentaria, como un hábito. ¿Qué pasa con los colores? Bueno, en general los colores claros se demostró que son mejor aceptados, pero también hay una realidad que son los que primero se ofrecen, como por ejemplo alguna papilla justamente de papa o de algún cereal. Entonces no está tan claro en realidad si es real que tiene una preferencia por los colores claros o si tiene que ver con que en general son los alimentos que más se ofrecen. Por eso siempre es importante insistir en la variedad. Algo que sí se demostró y que es muy importante, que aquellos niños y niñas amamantados aceptan más rápido y mejor la diversidad de alimentos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque seguimos insistiendo que la lactancia es el mejor alimento para los menores de 6 meses. ¿Qué pasa con las consistencias? Bueno, esto ahora lo vamos a ver en mayor detenimiento, pero obviamente vamos a evitar alimentos en trozos o cortados en pedazos grandes, ¿sí? Por el riesgo de asfixia y también porque esto le va a generar más dificultad y más gasto energético a la hora de incorporarlos. Bueno, en relación al orden y a la exposición. La realidad es que no hay nada demostrado. Lo que sí se intenta es tratar de que sea siempre la incorporación de alimento un tiempo después de la mamada, justamente porque en este primer momento el alimento viene a complementar la lactancia, no a sustituirla. Entonces, si yo le ofrezco previo a la mamada un alimento, y sobre todo un alimento que este niño o niña va a desear, lo que va a suceder es que esa lactancia quede corrida.
Entonces nosotros tenemos que seguir sosteniendo la lactancia materna y empezar a complementar con alimentos, no correr a la lactancia para incorporar alimentos. Entonces sí es importante tratar de que la alimentación complementaria venga temporalmente después de la lactancia materna, mejor dicho, que una mamara. ¿Qué otra cuestión es importante trabajar? Bueno, que se incorpore un alimento nuevo por vez. Por dos motivos. Uno, porque justamente está explorando este niño, entonces si le ponemos todo junto, no va a identificar qué alimento es cada uno. Y otro es para ver si ese alimento genera mayor rechazo o si ese alimento puede desarrollar alguna alergia alimentaria o desarrollar algún síntoma más vinculado a lo gastrointestinal, que en general suelen ser diarreas. Entonces, sí es importante probar un alimento nuevo por vez, incorporar un alimento nuevo por vez para ver qué efecto tiene en ese niño o niña. Otra de las cosas es la exposición repetitiva, ¿sí? Esta exposición se tiene que reiterar varias veces porque siempre hay como un proceso de neofobia, que es esto, fobia a lo nuevo, que el niño va a tratar de no aceptar o de escupir o de no incorporar. Entonces, sí, lo que es importante, bien dentro de la lengua, incorporar ese alimento y hacerlo de forma reiterada. Algo que sí a mí me interesa abordar es que muchas veces estos procesos, y esto que decimos es muy teórico y es muy normativo, bueno, prueba muchas veces que no haya tele, que no haya celu, que sea antes, que sea después. Entonces tengamos en cuenta que esta familia está abordando un momento de adaptación y ojo con estos mensajes tan normativos, porque si bien la teoría nos avala y vamos a garantizar ese derecho alimentario al niño, también tenemos que interpretar que esa familia está viviendo todo un proceso de adaptación a un nuevo bebé en la familia o inclusive al primer bebé de la familia. Entonces, en la medida de lo posible, una exposición reiterada de cada uno de los alimentos para que puedan ser tolerados. Pero insisto en que este mensaje no sea autoritario. Bien. ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, el primer día o la primera comida que vamos a hacer de alimentación complementaria, vamos a probar 1 o 2 cucharas, aumentando de manera progresiva. Recordar este concepto que esta alimentación se llama complementaria justamente porque complementa, pero no sustituye la lactancia materna. ¿Qué pasa con este volumen? Bueno, el volumen lo vamos a vincular a un concepto que se llama capacidad gástrica, que es justamente esa capacidad que puede tolerar ese estómago. Recordemos que el tamaño del estómago es pequeño. Entonces va a ser la capacidad que va a tolerar de alimento en ese momento ese niño o esa niña, para luego hacer la evacuación intestinal. La evacuación gástrica. Entonces, ese concepto lo que nos indica es que más o menos y aproximadamente la capacidad gástrica por comida es de 30 gramos por kilogramo de peso. Obviamente, nosotros a modo práctico usamos entre 30 y 40 gramos por kilogramo de peso para no ser tan exactos y tener en cuenta que es en cada comida y no en el día, porque nosotros nutricionalmente en adultos solemos trabajar volumen por día. Bueno, acá es por comida porque se está desarrollando todo lo que es el sistema digestivo. Y la densidad energética, la que vamos a utilizar, es de 0,9 a 1,4 aproximadamente. Van a ver que en el libro la OMS propone una densidad energética mayor. Hay mucha discrepancia en esto en la bibliografía, pero como siempre hablamos de niños sanos, mientras sea más cercano a 1 es lo ideal. Y acá hay una aproximación de gramos que también propone la OMS, que es un acercamiento. En realidad esto no lo vamos a manejar de manera estricta, pero la OMS propone que entre 6 a 8 meses haya un promedio de 137 a 187 gramos, de 9 a 11, 206 a 281 y de 12 a 23 meses de 378 a 515 gramos. Bien, ¿qué pasa con la consistencia? Bueno, la consistencia conceptualmente se la define como el grado de densidad, de firmeza, de viscosidad o de resistencia al movimiento, ¿no? ¿Por qué es importante justamente la consistencia? Bueno, porque va a ser lo que va a adaptarse a sobre todo el desarrollo psicomotor de este niño.
La primera consistencia que vamos a usar va a ser la de papillas o la de puré. Más o menos a los 8 meses ya pueden empezar a comer con sus dedos, por eso se pueden incorporar trozos pequeños. Para que los puedan agarrar con las manos. A los 12 meses ya sabemos que pueden empezar a incorporar ciertos utensilios, obviamente cucharas con bordes que sean bien redondeados. Y a los 12 meses ya está en condiciones de incorporarse a una alimentación familiar. Hay un concepto que se denomina ventana crítica, que lo que dice es que si para los 10 meses no se incorporaron sólidos, después el trabajo para poder incorporarlos es mayor. Entonces hay que trabajar de que si bien la papilla y el puré suele ser lo más práctico y lo más aceptado, de a poco hay que tratar que ese niño empiece a incorporar semisólidos y luego sólidos, por más que sean pequeños. Y lo que vamos a tratar de evitar son preparaciones líquidas, porque las preparaciones líquidas dan saciedad muy rápido, dan mucho volumen y sabemos que al ser líquidas nos cuesta más que en esa cantidad de volumen tengan los nutrientes necesarios. Entonces, las preparaciones líquidas vamos a tratar de evitarlas. Bueno, ¿qué pasa con la viscosidad? La viscosidad es la capacidad de formar geles, ¿sí? De atraer agua y formar geles. ¿Qué pasa con los geles? Esto ustedes ya lo vieron cuando vimos fibras solubles. Los geles están más tiempo en estómago, o sea que se retrasa más el vaciado gástrico. Y esto hace que aumente la saciedad y que se incorporen menos alimentos. Todo lo que es almidón y todo lo que tiende a ser hidrato de carbono más complejos suele formar geles. Entonces, como propuesta, lo que agrega la bibliografía es incorporar hidratos de carbono que no sean gelatinosos, o sea, que no tengan esta posibilidad de tomar agua. Lo que sucede es que aquellos hidratos de carbono que no tienen esta capacidad de formar geles son los hidratos de carbono simples, que ya sabemos que vamos a tratar de limitarlos. Entonces, otra de las cuestiones que se incorporan o que la bibliografía incorpora es justamente introducir lípidos, obviamente lípidos de buena calidad alimentaria, ácidos grasos poli y monoinsaturados. ¿Justamente para qué? Para no aumentar tanto la viscosidad, para aumentar la densidad energética y para incorporar nutrientes esenciales, que si agregaríamos hidratos de carbono simples sabemos que no lo logramos. Bien, ¿y qué pasa con la higiene y la conservación? Bueno, nosotros tenemos que garantizar que ese alimento sea inocuo, ¿sí? Que sea seguro y que sea inocuo. Sabemos que uno de los principales problemas patológicos que tienen en este proceso son las diarreas. Y estas diarreas en general vienen acompañadas de una mala higiene o una mala conservación de alimentos. Entonces, tenemos que tratar de garantizar esta inocuidad en este proceso. Principalmente trabajar sobre la higiene personal, sobre todo en el momento en que se van a preparar estos alimentos. Y la higiene en la elaboración de los mismos, evitar tocarse el pelo, la boca y nariz. Bueno, ahora con el COVID estas medidas están, la verdad, más extremas y se están incorporando mejor. Utilizar agua segura, ¿sí? Para aquellos hogares donde no haya agua potable, bueno, tratar de generar medidas de seguridad del agua con lavandina, hirviéndolas por X cantidad de tiempo. Tener una cocción segura, esto es importante, que se llegue a la temperatura para poder disminuir el proceso bacteriano. Evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Tratar en la medida de lo posible usar utensilios para todo lo que es crudo y lo que es carne y otros utensilios para el resto de los alimentos. Evitar el recalentamiento, esto no es sencillo, pero bueno, siempre se trata de servir al momento que se cocina, obviamente dejando enfriar un poco para que no se queme el niño o la niña. Y también la higiene en la conservación de alimentos, ¿sí? Que estos alimentos queden limpios, queden secos y sean frescos. Cuando uno habla de estas medidas, uno un poco en el imaginario tiene el hogar de cada uno, pero también tenemos que entender que muchos de nosotros y nosotras estamos en situaciones de privilegio y que estas características no se pueden garantizar en todos los hogares. En muchos hogares no tienen agua potable, entonces hay que trabajar mucho el concepto de agua segura. Cuando hablamos de contaminación cruzada, estamos hablando de que necesitamos más cantidad de utensilios que muchas veces no se cuenta con esa cantidad de utensilios, entonces se insiste
bueno, entonces higienizar a los utensilios con los que cuenta esa familia. Evitar el recalentamiento a aquellos que trabajan y por lo tanto estos niños tienen que estar institucionalizados. En general es muy difícil que se evite el recalentamiento de los alimentos. Entonces insisto en que tenemos que todos estos temas más teóricos y más normativos, que son en situaciones ideales, tenemos que trabajar para adaptarlos al contexto en los cuales nos vamos a incorporar como profesionales. ¿Y qué pasa con los alimentos procesados y ultraprocesados? Bueno, en la bibliografía habla de ventajas y desventajas. Los alimentos ultraprocesados como ventajas tienen la practicidad. Pero bueno, ya en este punto sabemos que estos alimentos ultraprocesados y procesados tienen más concentración de azúcares, tienen más concentración de sodio, de grasas saturadas. Entonces la realidad para mí que esta discusión ya tendría que estar cerrada, sobre todo cuando estamos en un proceso de generar hábitos alimentarios. Entonces, esta imagen, ¿no?, de estos productos que se incorporan mucho en la infancia, los yogures, el danonino, los postrecitos de leche, que en el imaginario son alimentos sanos. Bueno, sabemos que son alimentos ultraprocesados y sabemos lo que conlleva incorporar en niños tan pequeños alimentos ultraprocesados. Entonces, no me voy a detener tanto en este debate porque ya lo vimos cuando vieron seminario de introducción a las problemáticas alimentarias, lo vimos en nutrición 1, en nutrición 2. Lo que sí me interesa es que abordemos qué es lo que está comiendo este bebé o esta beba en su proceso de vinculación con el alimento. Entonces, claramente, si yo le muestro un dibujito o viene con algún sticker o viene con algún premio, bueno, todo lo que estamos abordando en la familia, tenemos un enorme monstruo que es la industria alimentaria que nos lo lleva puesto. Entonces, nosotros como profesionales de salud tenemos que trabajar y no podemos tener oídos sordos frente a esta problemática. A mí me pasó muchas veces, inclusive en hogares vulnerados y con muchas dificultades económicas y sociales, en que me llegaron a decir, bueno, llegué a comprarle el danonino y después no le daba tanta importancia o no le daban tanta importancia a los alimentos naturales. Bueno, este es el impacto que tiene el marketing, ¿no? Como poder alcanzar un producto alimenticio porque esa propaganda te dice que ese niño o niña va a crecer sano, fuerte, etc. Entonces nosotros tenemos que deconstruir estos conceptos y estos hábitos, obviamente dando la posibilidad de elegir, pero también sabiendo que en esa elección hay un riesgo de otro tipo de enfermedades que van a venir con la adultez, inclusive no tanto con la adultez, sino también con infancias más avanzadas como sobrepeso, obesidad, diabetes. Bueno, ¿qué cuestiones como para finalizar esta parte más teórica tenemos que tener en cuenta? Bueno, que esto es todo un proceso que va a terminar en un destete, entender que la alimentación complementaria justamente no viene a sustituir la lactancia, sino que viene a complementar este proceso alimentario, que estos temas se trabajan mucho en el primer nivel de atención, en atención primaria de la salud, entonces que hay que adaptar todos estos conceptos a realidades muy distintas, diversas y heterogéneas, que esto tiene el fin último de garantizar los derechos de los niños y de las niñas, que si bien uno en la bibliografía se basa en cuestiones ideales y en esquemas normativos, es importante adaptarlo a cada contexto, a cada familia, a cada hogar, y que de a poco se tienen que flexibilizar con esto, que no hay respuestas que sean estándar ni mágicas, que vamos a hacer cálculos que nos van a llevar un poco a esta exactitud, pero que en la práctica profesional estos cálculos no se utilizan, sino que se adaptan y se mejoran cualitativamente en cada contexto donde nos desempeñemos.